Hola chicos, ahora sí vamos a hablar acerca de la difusión en el intercambio de gases o hematosis, ¿de acuerdo? Vamos a checar primero estos valores. Nosotros vemos que la composición del aire ambiente es principalmente 150 milímetros de mercurio de presión de oxígeno y 601 de presión de nitrógeno. La presión de CO2 es cercana a cero, es 0.003 milímetros de mercurio, entonces decimos que es muy cercana a cero, y en realidad la presión de agua dentro del aire ambiente es cercana a cero. Todo esto es a nivel del mar, ¿de acuerdo? Esto nos da una presión total de 760 milímetros de mercurio. Cuando el aire ingresa en nuestro sistema, hacemos una inhalación, llegamos a la tráquea, y en la tráquea lo único que vamos a ver es que el 150 de PO2, que sigue igual, PCO2 cercano a 0 o 0, y aquí vemos que esta es la primera función que cumplen nuestras vías aéreas, que es humidificar el aire. Y vemos que la presión de nitrógeno cae un poco, pero al final tenemos 760 milímetros de mercurio de presión en la tráquea. Luego vamos hacia el alveolo. En el alveolo aquí vamos a ver una diferencia. Vemos que de 150 baja hasta 102 milímetros de mercurio. Esto completamente cambia. Esto se mantiene exactamente igual. Y vemos que la presión de nitrógeno sube un poco. ¿Qué es lo que está pasando? Pero al final la presión es de 760 milímetros de mercurio. ¿Qué está pasando en el alveolo? Bueno, el alveolo tiene una capa, así está en contacto con un endotelio de un capilar de tipo venoso que trae sangre venosa, sangre desoxigenada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De este 102 se tiene que igualar. 40, nosotros traemos 46 en la sangre venosa y hay 40 en el alveolo, pero en realidad del gas, del aire traqueal, traíamos 0. Vemos que esto es correspondiente en todos los lugares, y vemos que el nitrógeno también es correspondiente. ¿Cómo lo voy a oxigenar? Pues yo traigo 40 y estoy en contacto con 102, pues hago que la sangre arterial, que es sangre oxigenada, tenga 90 milímetros de mercurio de oxígeno, la presión del oxígeno. Aquí hay 40 y aquí hay 46, bueno, estos 6 se pierden, se van hacia el gas alveolar para la exhalación, y esto queda exactamente igual. Y si ustedes se dan cuenta, en realidad la presión de las venas es mucho menor que la presión en la arteria y que la presión en el alveolo. Una vez que se oxigena la sangre, se igualan las presiones. Eso es muy interesante de saber. ¿De acuerdo? Ahorita les voy a poner otra tabla. ¿Qué pasa a nivel del mar versus 3.600 metros sobre el nivel del mar? Vemos que la presión atmosférica es diferente, pero si nosotros le pusiéramos un pulso oxímetro al paciente, nosotros veríamos que a nivel del mar satura un 98%, mientras que a 3.600 metros sobre el nivel del mar satura un 90%. El pH es igual, la presión parcial de oxígeno también disminuye y la presión de CO2 queda más o menos igual. Algo también muy característico es esto. Los valores de bicarbonato también se llegan a modificar. Esto es muy importante por lo que vamos a ver a continuación. Nosotros sabemos que el oxígeno viaja de dos maneras. 2% disuelto y 98% unido a hemoglobina. ¿Sí? ¿Cómo se une la hemoglobina? Eso es muy importante. Nosotros sabemos que tenemos una hemoglobina, y la hemoglobina, ya les había mencionado que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Si nosotros pusiéramos así la hemoglobina con su anillo pirroférrico, nosotros veríamos que esto sería su anillo pirrólico, veríamos que es algo así, y que en el centro está el hierro. Nosotros tenemos el hierro,
que puede estar en estado ferroso, o el hierro, que puede estar en estado férrico. ¿De acuerdo? El hierro, cuando está en estado ferroso, tiene una unión al oxígeno laxa. Y en cambio, cuando está en unión en estado férrico, tiene una unión al oxígeno muy fuerte. Nosotros tenemos que tener la hemoglobina con el hierro en estado ferroso. ¿Para qué? Para que el oxígeno se pueda desprender e ir hacia los tejidos. ¿De acuerdo? Acordémonos que 1 gramo de hemoglobina transporta 1.34 mililitros de oxígeno. Y bueno, ¿cómo está el CO2? El CO2 se transporta de 3 maneras. 7% está disuelto, 23% se une hemoglobina y el resto, el 70%, se encuentra como bicarbonato. Como un bicarbonato, ¿de acuerdo? Sí, es CO2, porque si ustedes se acuerdan, nosotros tenemos una enzima que se llama anhidrasa carbónica, que toma el CO2 más agua y nos da 2 subproductos, un hidrogenión y el bicarbonato. Entonces, como nosotros vemos casi siempre en la sangre el CO2 es como bicarbonato, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues esto no queda así. ¿Qué es lo que está pasando en nuestros tejidos? Primero voy a los tejidos, ¿de acuerdo? Yo tengo un glóbulo rojo. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos un eritrocito y tenemos un tejido. Este eritrocito trae hemoglobina y esta hemoglobina está unida con el oxígeno. Obviamente tiene que estar en fierro ferroso. ¿Para qué? Para que esta unión de hemoglobina con oxígeno, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues resulta que los tejidos desprenden una cosa que se llama CO2 después de su metabolismo aerobio. Ese CO2 difunde hacia la sangre. ¿Y qué va a pasar? Pues ese CO2 difunde hacia la sangre y va a ir también para acá y va a desplazar al oxígeno de la hemoglobina. Porque recordemos que el CO2 es mucho más afín que la hemoglobina a la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, cuando pasa esto, se pega a la hemoglobina y el oxígeno difunde para acá. Ya solté oxígeno, que es un paso muy importante. Y entonces se va a formar la unión de hemoglobina con CO2. A esto, a pesar de que muchos le llaman diferente, se llama carbamino hemoglobina. ¿Ok? ¿Cuál es la característica? Que este fierro está en ferroso. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y ese CO2 qué va a pasar? Bueno, pues el CO2 puede ir aquí o puede entrar al hematía. En el hematía hay una enzima que se llama anhidrasa carbónica y entonces lo va a convertir en hidrogeniones y bicarbonato. ¿Y qué va a pasar con ese hidrogenión y bicarbonato? Se van hacia el plasma. O una tercera vía es que igual tengo aquí anhidrasa carbónica y entonces me lo convierte en hidrogeniones y bicarbonato. Esas son las 3 vías que puede ocurrir con el CO2 cuando están en los eritrocitos. Y así es como el oxígeno va a entrar hacia el tejido. ¿Qué es otra cosa que puede pasar? Este hidrogenión puede venir aquí y desplazar y pegarse a la hemoglobina para que ésta suelte el oxígeno y el oxígeno difunda al tejido. Ya difundió. ¿Y ahora qué va a pasar?
Este eritrocito tiene que viajar de regreso al pulmón para oxigenarse. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, este eritrocito o hematí después va a viajar hacia el pulmón, donde está el alveolo. ¿Y qué va a pasar? Algo que se me olvidó mencionar es que este eritrocito, para sacar o meter este bicarbonato, utiliza una bomba con cloro. Entra bicarbonato, saca cloro. Mete cloro, saca bicarbonato. Eso siempre está aquí en el hematí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, yo tengo aquí unas concentraciones muy grandes de oxígeno, el oxígeno va a entrar y entonces se va a deshacer la hemoglobina, que va a estar cargando CO2 y también si está pegada al hidrógeno. Entonces va a desplazar el oxígeno ahora al hidrógeno y se va a formar oxihemoglobina. Pero además yo tengo aquí mucho bicarbonato y el bicarbonato necesita convertirse ahora otra vez por medio de la anhidrasa carbónica en CO2. Entonces pasa la anhidrasa carbónica, como es una enzima que actúa para los dos lados, toma el bicarbonato más el hidrógeno que estaba aquí y luego cambia a agua y CO2 y el CO2 difunde hacia el alveolo por una diferencia de presiones, porque en el alveolo vienen 40 y aquí vienen 46 milímetros de mercurio de CO2. Y por igual diferencia de presiones, aquí hay 100 y aquí hay 60 de oxígeno. El oxígeno difunde de donde hay mayor presión a donde hay menos presión y así se da el intercambio gaseoso. Hay que tomar en cuenta dos cuestiones. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos una curva que se llama curva de disociación de la hemoglobina? La voy a retomar. Bueno, esta es la curva que vimos la vez pasada. Les voy a explicar nuevamente. Alrededor de 27 milímetros de presión de oxígeno, nosotros tenemos un 50% de saturación de la hemoglobina. ¿Qué es lo que pasa? Esta zona se le llama zona rápida, hasta que llegamos más o menos al 50%. Esta zona rápida es donde nosotros pasamos con presiones de 0 a llegar al 50% e incluso más, aproximadamente hasta el 80%. ¿Qué es lo que pasa? Luego tenemos una zona de carga-descarga, que va más o menos entre 80 a 100, y aquí nosotros tenemos que realmente llegamos a 100% aproximadamente en 60 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. No necesitamos realmente los 100 para tener un 100% de saturación de oxígeno. Y después viene esta fase que se llama fase de meseta. Aquí, si nosotros vemos entre el 60 y el 100, nosotros tenemos una zona que se llama zona de amortiguación. Esta zona de amortiguación quiere decir que si yo estoy a nivel del mar, yo tengo una presión de oxígeno de 100% en la atmósfera. Entonces puedo desplazar justamente mi curva. Y si yo estoy aquí en la Ciudad de México, nosotros tenemos que con esta presión de oxígeno podemos tener el 100% de saturación. Eso es lo que se refiere con la zona de amortiguación. Si bien nosotros habíamos hablado de que existe un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda, voy a hablar otro poco de eso. Para eso voy a borrar las cosas que les acabo de explicar. Nosotros sabemos que puede haber un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda y va a depender de varias cuestiones. Ya supimos de dónde salió el CO2, ya supimos de dónde salió el bicarbonato, ya supimos de dónde salió el pH. Acuérdense que el pH siempre es de 7.4. 7.45 a 7.35. Pero bien, nosotros podemos tener un desplazamiento hacia acá. Ese desplazamiento es un desplazamiento hacia la derecha. ¿De acuerdo? Este desplazamiento a la derecha, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo tengo una curva por aquí, vamos a ver en mi P50,
mi presión para tener el 50% de saturación va a disminuir. Digo, va a aumentar. Va a aumentar. ¿De qué me está hablando? De que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a estar disminuida. Afinidad de hemoglobina por oxígeno va a estar disminuida. ¿De acuerdo? ¿Qué más puede pasar? Bueno, pues esto puede pasar porque aumente la temperatura. Aumenta la temperatura, aumenta la difusión de los gases y desplaza mi curva. ¿Qué es lo que puede pasar? Aumenta PCO2. Al aumentar el PCO2, lo que voy a hacer es que ya no se va a acoplar hacia el oxígeno. Disminuye el pH. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo muchos hidrogeniones libres. Y puede ser que aumente el 2,3 difosfoglicerato, que este es un subgrupo de, un subproducto de la glucólisis. Estas cosas pueden pasar. ¿Esto dónde va a suceder? Esto sucede a nivel de los tejidos. ¿Sí? Y el hecho que se desplace la curva hacia la derecha se le conoce como efecto Bohr. El efecto Bohr, entonces, se da en los tejidos, es cuando se desplaza la curva a la derecha y así se llama efecto Bohr. Y bueno, nosotros tenemos si se puede desplazar hacia la derecha, se puede verticalizar y desplazar hacia la izquierda. Y como ya le había dicho la vez pasada, si se desplaza hacia la izquierda, la P50 ahora sí disminuye, o sea, necesito menos oxígeno para alcanzar el 50% de saturación. Eso quiere decir que aumenta la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, disminuye la PCO2, puede ocasionarse disminución de la temperatura, puedo tener un aumento del pH porque voy a tener mucho bicarbonato, porque no estoy desprendiendo y no estoy perdiendo CO2, y puede también tener una disminución del difosfoglicerato. ¿De acuerdo? A este efecto se le llama efecto Haldane. Y esto va a ocurrir a nivel de los alvéolos. Entonces, si yo tengo desplazamiento hacia la derecha, disminuye la afinidad. Y si yo tengo desplazamiento hacia la izquierda, va a aumentar la afinidad. En esta curva de disociación es muy importante saber que se le puede llamar también efecto Haldane o efecto Bohr a este desplazamiento. Hay una última consideración que hay que tomar, chicos. Voy a borrar esta parte. Yo hablé de dos tipos de hemoglobinas. Y aquí viene el por qué hablé de dos tipos de hemoglobina. Básicamente esto ya sería todo lo de mitosis, terminando con esto. Yo hablé que si yo tengo, aquí está un alvéolo, y aquí tengo una presión de oxígeno de 100. Aquí tengo mi flujo. ¿Qué va a pasar con este músculo liso que está aquí? Bueno, nosotros sabemos que si hay oxígeno, el músculo liso produce óxido nítrico, ¿de acuerdo? Y el óxido nítrico nos da vasodilatación. ¿Ok? ¿Qué
¿Qué pasaría si en lugar de 100, de repente tenemos 70? El músculo liso sensa que no hay oxígeno. Entonces, no puedo producir óxido nítrico. ¿Qué va a generar esto? Vasoconstricción. ¿Sí? ¿Y qué puede generar? Bueno, si hay vasoconstricción, no se oxigena, por lo tanto, genera hipoxia. ¿Qué más puede generar vasoconstricción? Ah, bueno, pues nosotros conocemos otra sustancia que se llama endotelina, angiotensina 2, adrenalina, y algo que se llama tromboxano A2. Todo eso me puede generar una vasoconstricción, ¿de acuerdo? Eso es muy importante porque es una parte de la regulación de la presión de la arteria pulmonar. Y me van a decir, bueno, pero nosotros sabemos que existen los fetos, ¿no? Y los fetos no pasa esto. ¿Qué es lo que pasa en la circulación fetal? O bueno, con el feto. El feto no respira. Mientras está en la pancita de la mamá, no respira. Entonces sus alvéolos están algo así. Y aquí está la perfusión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no hay oxígeno. Y en ese momento, cuando está en el útero, las resistencias vasculares periféricas están aumentadas. ¿Por qué? Pues por lo que acabo de explicar. ¿Qué es lo que pasa cuando nace? Cuando nace va a aumentar el oxígeno y entonces disminuyen las resistencias vasculares periféricas. Y por eso se puede sellar el foramen interauricular, ¿de acuerdo? ¿Qué más me falta? Bueno, me falta mencionar que existen varios tipos de hemoglobina. Además de la hemoglobina fetal y la hemoglobina tipo A. La hemoglobina tipo A es el 97% de la hemoglobina que ustedes tienen. Y la hemoglobina fetal corresponde a un 3%. Y todos me dirán, no, pues prefiero tener hemoglobina fetal. Claro, si nosotros somos deportistas de alto rendimiento y nos vamos a entrenar a Perú o a algún lugar donde la altura sea mayor, como a Bolivia o Bogotá, ¿nosotros qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a producir mayor hemoglobina fetal. Entonces vamos a tener una mejor disponibilidad del oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los deportistas entrenan a alturas elevadas, generan más de esta hemoglobina. ¿Y qué pasa cuando ya compiten a nivel del mar? Bueno, pues llevan una ventaja porque tienen hemoglobina fetal. Pero no solamente existen estos tipos de hemoglobina. Tenemos que... ¿A qué le llamamos deoxihemoglobina? Hemoglobina sin oxígeno. Sin oxígeno, ¿de acuerdo? Luego, metahemoglobina. Hemoglobina con fierro férrico. ¿Ok? Eso le llamamos metahemoglobina.
carboxihemoglobina. Hemoglobina más monóxido de carbono. Alguna vez les comenté que la forma de suicidarse en Suecia es encendiendo su coche y cerrando el garage. ¿Eso qué es lo que va a generar? Una acumulación de monóxido de carbono. El monóxido de carbono es 200 veces más afín a la hemoglobina que el oxígeno y por lo tanto lo desplaza. Y bueno, también puede ser sulfihemoglobina, que es hemoglobina más azufre, y cianohemoglobina, hemoglobina más un cianuro. Obviamente eso significaría la muerte, chicos. Y bueno, para cuando hablemos de diabetes, tenemos que la hemoglobina puede ser glucosilada. ¿De acuerdo? Esos son los tipos de hemoglobina que existen y que se tienen que aprender. Con esto ahora sí terminaríamos todo lo de hematosis y intercambio gaseoso. Nos restan unos 2, 3 temitas nada más de fisiología pulmonar y con esto ya acabamos todo sistema respiratorio. Cuídense, chicos.